Gracias, Marce. Hola a todos. Muy feliz día para todas las colegas. Un placer que estemos reunidos en el día de hoy. Y como Marce bien decía, bueno, ya vieron todas las especificaciones técnicas, ya lo conocen de memoria, no se puede compartir pantalla, vamos a tener los micrófonos silenciados durante toda la charla. Sí pueden ir haciendo preguntas a través del chat, que yo le voy a pasar a Juanfa, y al final, los últimos 15 minutos de la charla, sí vamos a habilitar micrófonos para que puedan preguntar directamente. Estoy feliz de que estemos hoy con Juanfa y de que vayamos a hablar de este vino tan especial, que es un vino que se hace obviamente de Paraje Altamira, donde él es tan protagonista. Juanfa es cuarta generación de una familia que está relacionada con este lugar desde hace 100 años. Uno piensa a veces en Paraje Altamira como algo muy reciente, o que todos aprendimos a conocer hace poco, pero el lugar está allí hace muchísimo, y ya el bisabuelo de Juanfa había aprendido a reconocer algunas de las características del lugar y cómo esto se trasladaba a los vinos. Así que Juanfa, luego de 3 generaciones, toma la posta y hoy está haciendo estos vinos como el que tenemos hoy ahí, este Malbec de parcela. Juanfa, bienvenido, todo tuyo, y si querés, empezamos hablando un poquito de cómo fue la historia de tu familia en este lugar tan especial que es Paraje Altamira. Dale, buenísimo. Hola a todas y todos. Feliz día a las mujeres que son bochas, son mayoría claramente. Con el mundo del sommelier está clarísimo. Así que bueno, vamos a festejar con vino. Bueno, Lau hizo un resumen apretado y acertado. Voy a expandir un poquito más en cómo es la historia, qué hizo cada uno en su generación. Hace poco sacamos una notita en las letras de la AS, donde un poco contaba esto, que cada uno en su generación de mi familia, yo siendo el cuarto, eh, básicamente hizo algo para sobrevivir en el territorio, cada uno a su manera, en su momento, con su coyuntura y posibilidades, fue haciendo acciones para seguir acá, existiendo en este lugar, ¿no? Que es algo, es un montón. Este, eh, bueno, justamente hace 100 años, en 1921, mi bisabuelo adquiere la propiedad acá en Altamira. Era una propiedad muy grande, era, no sé si media o un tercio, por lo menos de la Altamira original, digamos, de la Altamira chica. Él no llegó a plantar viñas, no llegó a hacer su proyecto acá o iniciarlo. Siempre estuvo abocado más a la enseñanza y a otras cosas. Mi abuelo sí plantó, tenía Malbec, tenía Pinot Noir, tenía Semillón, tenía algo más. Llegó a tener bastantes hectáreas plantadas en los 50. Después crisis vitivinícola, para variar, de los 70, la uva como un commodity, Altamira, bueno, lejos de la ciudad, con rendimientos bajos de siempre. Después lo voy a adelantar, voy a hablarlo un poquito cuando hablemos más de Altamira, pero es una zona que es heladora, es heladora. Entonces es muy difícil sacar arriba de 7.000, 8.000 kilos de Malbec por hectárea. Parte, Juanfa, creo que discúlpame, y también una zona complicada de trabajar por los suelos, de los cuales obviamente ya vas a hablar, en una época en que no había riego por goteo, hay una pendiente, hay mucha piedra, no debía ser nada fácil, ¿no? sí, no, nada fácil, pero bueno, sumado a los suelos pobres, más esta característica de que es una zona fría en primavera, Claro. creo que es parte de la identidad de Altamira, es eso, que nunca podemos sacar más de 8.000 kilos por hectárea, por eso tenemos una determinada concentración y determinado tipo de algo en el vino, características, creo que está muy ligado con eso, pero bueno, cierro ese paréntesis y vuelvo a la familia. Eh, en los 70, bueno, estaba contando eso porque tenemos poco rendimiento, entonces lejos de la ciudad,
el vino con valor de commodity, obviamente, y depreciado, obviamente Altamira deja de ser rentable en un minuto. Si no podés agregar valor, si no podés diferenciarte, si no podés contar una historia que acompañe un vino con una característica, no es rentable. De hecho, hoy sigue siendo no rentable si sos un productor que vende la uva a bodegas. Altamira sigue siendo no rentable. Es horrible, pero bueno. Y dentro de eso, bueno, mi viejo en los 90s, perdón, me ordenó. Mi abuelo en los 70s levanta las viñas y hace una reconversión a frutales, manzanas sobre todo y algo de pera. Eso tampoco anduvo. Mi viejo en los 90s levanta los frutales y empieza a plantar de a poquito todos los años un poco. Y yo básicamente estoy haciendo las uvas con las viñas que plantó mi viejo en los 90. De los 90 arrancó, son viñas de entre 25 y 30 años el grueso de la finca. Y en eso retomo el tema de sobrevivir en el territorio. Eso es un poco una de las razones por las cuales yo me metí de lleno a hacer vino, a contar la historia, a agregar valor, a tratar de hablar de algo especial con determinadas características, como es un vino de Altamira, porque como les contaba, ser productor de uva no es rentable. Hubo un par de años buenos donde la uva valió mucha plata y ahí, bueno, mi viejo ahí lo aprovechó eso porque creció muchísimo en las hectáreas de plantación, digamos, pudo crecer en ese momento, pero fue como fue un paréntesis eso realmente. No veo que vuelva a pasar eso de acá mucho tiempo más. O sea, mi acción como representante de mi generación de supervivencia en el territorio fue embotellar, hacer vino, contar la historia y buscar dentro de los vinos de nuestra finca cada vez algo más especial que hable más de Altamira y más de nuestras fincas, digamos, ya yendo más adentro de Altamira aún. El proyecto Finca Suárez es siempre vinificación propia 100%. Nosotros tenemos 2 fincas, entonces la búsqueda es dentro de Altamira, obviamente hablar de Altamira, pero ya más específicamente de nuestras fincas y luego de eso de las parcelas. Y ahí es donde vamos a terminar probando hoy el Malbec de parcela, que creo que tiene algo especial. En general todos los vinos son de parcelas más grandes o parcelas más chicas, digamos, porque no es que tengo 150 cuadros de Chardonnay, tengo 2, entonces hago uno que es para Roca Madre, uno que es para Finca Suárez, dentro de eso también separo por tipo de suelo, pero siguen siendo todos vinos de parcela de alguna manera. Está clarísimo. ¿Querés empezar a compartir la Dale, presentación y vamos avanzando dale. sobre ella? Abrí todos los programas menos el que tenía que abrir. Tranqui. Ahí estamos. ¿La están viendo ahí? La estamos viendo perfecto. ¿Cuántas hectáreas tienen ustedes allí en Altamira? Nosotros tenemos 40 hectáreas de viña plantadas y tenemos algunas otras libres. No muchas, y tampoco también la restricción del agua está muy marcada, o sea que tampoco es que podemos decir plantamos todo. Sí podríamos plantar más si nosotros tenemos una finca con riego por superficie, riego tradicional. Si convirtiéramos esa finca a riego por goteo, podríamos ampliar un poquito, pero no es algo sencillo porque las plantas se pueden resentir muchísimo en esa... por eso no lo terminamos de hacer. Estamos investigando mucho en ese tema y estamos encontrando una manera de poder hacerlo, que básicamente es poner un gotero que tire un caudal instantáneo bastante más grande que el común, digamos. Esa sería la manera de transformar una viña de riego tradicional a riego por goteo. Si logramos encontrar la vuelta a eso, vamos a poder plantar algunas cositas más. Ojalá. Bueno, vuelvo un poquito, ya les hice un resumen de lo de la historia, pero los acompaño con un par de imágenes
Y voy a volver a mi bisabuelo, que me parece un personaje muy, muy interesante y incluso importante en la historia de la viticultura argentina. Es el morochón que está ahí arriba a la izquierda, Leopoldo Suárez. El que está abajo es mi abuelo, y en la foto más grande estamos mi viejo y yo. Mi, mi bisabuelo fue director de la escuela de... Él fue a estudiar a Montpellier, Francia, y Conegliano, Italia, en los 1900 con beca de Sarmiento, para que se den una idea, en barco. Imagínense lo que serían esos viajes. Pero fue a estudiar ahí y se recibió de agrónomo y enólogo. Y cuando vuelve, dirige la Escuela de Viticultura de Mendoza. Dentro de su mandato, digamos, como director, hizo un laburo muy interesante que fue vinificar todas las variedades que encontraba. Esto estoy hablando de 1900, y por variedades y además por regiones, o sea, Malbec de 4 o 5 lugares, las variedades que iba encontrando de distintos lugares. Eso lo hizo como una, se llamaba bodega modelo, que sería, no sé si el primer I+D de vino en Argentina, Claro. pero uno de los primeros seguro, digamos, y obviamente desde el Estado, ¿no? Entonces, en ese laburo, que él iba publicando cositas en esta revista, que es una revista que salía, que creo mensualmente, que tengo ahí varios tomos. Está muy interesante esta revista. Siempre, aparte, mi bisabuelo, además de que era muy, muy estudioso, les preocupaba muchísimo la sustentabilidad de los pequeños productores. Entonces, siempre daba muchísimas recomendaciones de qué plantar, de plantar variedades que tengan distintos ciclos, que tengan distintos momentos de floración, de cosecha, como para poder encadenar y que se te toque una piedra, una helada en una, que no te afecte todo, digamos. Siempre muy preocupado por la sustentabilidad del modelo de productor pequeño de Mendoza, que es algo muy interesante porque, si bien estamos en un proceso de concentración grande y pareciera irreversible, digo, de grandes bodegas absorbiendo terreno, básicamente, Mendoza sigue teniendo, lo voy a decir de memoria, no tengo el dato exacto, por ahí si uno lo sabe me lo dice, pero en los números de viñedo, si lo dividís por los productores, da un promedio de alrededor de 5 hectáreas por productor, que es recontrabajo. Era menor todavía antes. Está, digamos, esa cantidad de hectáreas por productor está creciendo y desapareciendo productores, por eso hay un proceso de concentración, siempre alejadísimo de lo que es Chile, ¿no? Que es que 4 tipos Claro. son dueños de todo. Pero bueno, esa era una preocupación de él, y también tiene un libro muy, muy interesante que se llama En Defensa de la Tierra, que básicamente es un manifiesto de supervivencia de los pequeños productores, de cómo hacer, y también ideas de leyes para el Estado, no sé, un montón de ideas que yo lo leí Hay hace que poco el libro. reeditarlo, Juanpa, eso. No, es que no sabes la vigencia que tiene ese libro, Claro, es impresionante, o sea, es tan impresionante la vigencia como triste que no pudimos cambiar algunas cosas en tantos años, ¿no? total. Eh, pero bueno, el estudio ese que él venía haciendo, que tiraba puchitos en esta revista, desemboca en este libro, que es un libro muy importante, que termina realizándose en 1911, que es la contribución a los estudios ampelográficos en la provincia de Mendoza. Esto es lo que es como la bitácora de todo ese laburo de microvinificaciones que fueron haciendo. Eh, Hay algunos que dicen que Puget trajo las plantas y Leopoldo Suárez las ordenó a partir de este libro. El que rescató muchísimo la figura de mi bisabuelo, que estaba un poco perdida, salvo por algunos investigadores de CONICET que lo han investigado bastante, siempre fue Raúl de la Mota, el papá de Roberto. Y por transmisión también Roberto. Entonces, medio que entre ellos dos fueron los que un poco rescataron la figura de mi bisabuelo y la importancia de este libro. Obviamente que en el mundo de los ampelógrafos de Mendoza, un micromundo muy chico, es un dios. O sea, hace poco estuve
con la gente del INTA, que está haciendo un trabajo muy interesante sobre las criollas, Gustavo Alicuo, no sé si han participado, estuvieron haciendo varios seminarios en pandemia. Ellos son ampelógrafos, y el tipo cuando me veía a mí lloraba, de la emoción de estar con el nieto de Leopoldo Suárez, o sea, ese nivel de fanatismo tienen algunos. Bueno, en este libro voy a rescatar una cosita que también, sobre la variedad de semillón. Mi idea era hoy probar un semillón, pero justo cambié de añada y no tenía vinos en Buenos Aires. Pero igual voy a contarles un poquito, porque un poco la historia de nuestra familia y todo lo que les conté está un poco resumido con lo que nos pasó a nosotros con el semillón. Mi bisabuelo en este libro habla mucho del semillón. Dice que, por ejemplo, acá saqué dos cositas rápidas para entender. Arriba de todo, sigan mi mouse. Su producción es constante, se adapta muy bien a los terrenos pedregosos, especialmente calcáreos, donde su mosto adquiere excelentes cualidades. Esto lo decía en 1911, o sea que esto de los suelos no sería una moda, sino sería algo real que lleva mucho tiempo, ¿no? Y después acá abajo hay otro parrafito que saco porque es muy interesante, porque hablando de vigencia, ¿no? Un defecto que, un defecto que tienen casi todos los semillones de la provincia y que se puede evitar anticipando la cosecha es el alto grado alcohólico, que tiene el inconveniente de una rápida maderización que hace perder el color verde para transformarlo en amarillo con aspecto de vino licoroso. No se presta enteramente para el añejamiento de estos vinos la bordolesa norteamericana, pues comunícale un gusto desagradable. Es necesario usar roble europeo. Creemos que para la elaboración de vinos blancos de mesa no existe mejor variedad que el semillón. O sea, el tipo estaba diciendo algo cosechar temprano y no usar roble americano, ¿no? O sea, hablando Clarísima de... la tenía. No, es increíble. Y bueno, destacando que el semillón era para él la mejor variedad, ¿no? Y en este libro hay un montón de variedades blancas, o sea, no es que se topó con 3 o 4 y fue la que más le gustó. Esto lo dice después de haber probado todas las que había en Mendoza, básicamente. Hay italianas, hay francesas, hay españolas. El libro... Después, Rodri, chicas, si me hacen acordar, tengo el libro en un link. Se los puedo compartir para que los Ah, manden sería genial. para que lo puedan chusmear, porque tiene muchas cosas muy interesantes. Bueno, esto es el semillón Impresionante. hoy. Lo interesante del semillón es que yo, por transmisión oral, porque mi abuelo hablaba del semillón, porque su padre hablaba del semillón, lo escuché mucho a mi abuelo hablando del semillón, y mi viejo también, decir que el mejor vino blanco de Mendoza, lo repetían como un mantra. Y yo fui y planté semillón en el 2013, creo. Sí, 13, 2013. Planté semillón a pesar de que mi ingeniero agrónomo me decía, no plantes semillón. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos un modelo de producción de uva como valor primario, digamos, ¿no? Como producto primario. Entonces, con esa idea, el ingeniero agrónomo acertadamente me decía, mira, no, te la pagan mal, se pudre, ¿para qué vas a plantar semillón para vender la uva? Lo que no entendía él todavía es que yo esto lo iba a beneficiar 100% y le iba a dar una identidad y iba a ser el vino de nuestra familia, de alguna manera. Y lo lindo de esto es que yo planté el viñedo, a pesar de que el ingeniero me haya recomendado no hacerlo. En el 2016 hicimos el primer vino, que salió buenísimo, y yo me encontré con este libro después de haber hecho el primer vino. O sea, yo les conté un poco mal la historia. O sea, yo por transmisión oral planté e hicimos el vino como una cosa que yo venía escuchando, que se escuchaba en mi familia, y dije, esto lo tenemos que hacer, no tenemos semillón. Todos dicen que es la mejor uva y nosotros no lo tenemos. Entonces, así lo hice. Y habiendo tenido el primer vino, yo me encontré con este libro y lo leí y descubrí esto. Me parece súper interesante el orden cronológico porque habla de la importancia de la transmisión oral y del vino como algo cultural y que necesita tiempo y generaciones para lograr ciertas cosas, ¿no? Como esto, como el Totalmente. semillón.
¿sí? Y Entonces, ahora hay un redescubrimiento de la variedad que estuvo siempre ahí, ¿no? Y ustedes claro, fueron como pioneros también en eso. y la consulta, sí, te diría que después de Mendel, que viene haciendo el semillón hace bastante, Ujú. desde el 2009, creo que es la primera añada de Mendel, los que empezamos, bueno, también había algunos de otros, de, no sé, Lagarde, habían algunos poquitos semillones dando vueltas, pero después de los 2000 y pico, era muy difícil ver una etiqueta de semillón y nosotros hicimos una etiqueta de semillón habiendo poco y nada de semillón en el mercado como varietal, ¿no? Eh, Eso también es como supervivir, es supervivencia en el territorio, es una cosa que hice yo. Otra cosa importante que también lo quiero remarcar a mi viejo que hizo, como lo que hizo cada uno en su momento, digamos. eh, Mi viejo fue el que plantó la primera finca con viña en la Altamira Nueva o Altamira Sur, como le quieran decir. Ahora voy a explicarles cómo es esa división, pero ahí también hubo algo importante que hicimos nosotros como pioneros, digamos. El primer Malbec plantado sobre la Altamira Nueva. Eso lo hizo mi viejo en 2004, por ahí. Bueno, esta es mi Sí. bodeguita, esta es mi bodeguita experimentación donde hago ensayos y microunificaciones por suelo, y ahí tengo a la foto de mi bisabuelo vigilanteando todo lo que hago. Que me sirve de Esas inspiración. vasijas son inoxidables. No, no, son de plástico. Ah, de plástico directamente. Sí, 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 son de plástico. Espero ya poder invertir y tener todo más pipí cucú con inoxidable y cositas. De a poquito, de a poquito. De a poquito. Bueno, eso fue un poco lo de la historia de la familia. Voy a hacer hablar de Altamira, un pantallazo más o menos rápido de algunas características y nos vamos a meter de fondo después en las fincas para explicar el tema suelos. Entonces, bueno, ubicada en San Carlos, que es el departamento sur del Valle de Uco, ¿no? Tupungato, Tunuyán, San Carlos. Estamos al sudoeste de San Carlos, o sea, bien pegado a la montaña. Altamira tiene algo interesante digamos, que se separa de los grandes IGs de Valle Duco de Argentina. Si hacemos toda la costa, la media luna oeste, digamos, del Valle Duco, viniendo desde arriba, La Carrera, Gualtallarí, San Pablo, Los Árboles, Chacalles, Altamira, El Cepillo, que son todas las indicaciones geográficas que están más al oeste, acabo de nombrar. El Peral también podríamos ponerla ahí. Ujú. Y bueno, y traigo el Peral porque de todas esas hay muy pocas que tienen historia. El Peral, Altamira y el Cepillo. Todas las demás son cosas más nuevas, ¿no? Entonces, Exacto. eso de parcelas chicas, como les comentaba antes, Altamira es un ejemplo de resistencia, digamos, porque hay muchísimos, bueno, como nosotros, familias que están hace mucho, no somos los únicos, y hay muchos productores chicos aún. En la época que esta tierra no valía nada, por ejemplo, se laburaba con contratistas, o sea, manejaban al propietario, distintos contratistas manejaban las viñas o repartían cada 10 hectáreas usualmente, y muchas veces, para que vean el valor de la tierra, se pagaba el contratista con viña directamente. O sea, la tierra no valía nada. O sea, vos le pagabas a un chabón que laburaba para vos, en vez de pagarle un porcentaje de la cosecha, se quedaba con la viña, básicamente. Increíble. Y así hay un montón de pequeños productores que eran contratistas que aún siguen teniendo 5, 10, 15 hectáreas en Altamira. Eso no lo vamos a encontrar en Gualtallarí o San Pablo o Chacalles, que son en general empresas grandes porque tienen que, digamos, para hacer una perforación, un riego por goteo, etcétera, etcétera, obviamente que tenés que tener una superficie de alrededor de 50 hectáreas para que toda esa inversión inicial sea lógica, ¿no? Entonces, eso es un detalle de Altamira, no es ni mejor ni peor, pero está más repartido y es algo más simbólico de lo que pasa en Mendoza real, digo, los números de Mendoza, ¿no? Bueno, ubicación, es todo
es el blanco, si siguen mi mouse, es el aluvión del río, del abanico del río Tunuyán, y tenemos Altamira acá. Esto es un mapa de Guille Corona. Tenemos Altamira 1 y Altamira 2. Esto es porque es la primera IG de 2013 y esta es la IG ampliada. No me voy a detener en eso, pero sí como para ubicarlo. La consulta está abajo de Altamira, el Cepillo también un poquito más abajo y al sur, y Los Indios está quizá más arriba, porque la cota de los 1100 metros que hace algo así, esto deja bastante arriba de los 1100 y Altamira en general está de 1100 para abajo. O sea, está un poquito más alto. Bueno, esto es geología, digamos, el cono proximal, medio y distal, y esto lo muestro un poco, y esto es el Q1, que es otra cosa, no es parte del cono este mismo. Esto lo pongo para entender por qué Altamira va a tener ciertas características, porque se encuentra en el cono proximal, y eso va a hacer que tengamos suelos más pedregosos, con piedras más cerca de la superficie, a medida que uno se va alejando del centro hacia el cono distal, los suelos empiezan a ser más profundos. ¿Sí? Exacto. Por eso, Para que se entienda, estamos en Altamira en la parte más alta del cono y la más cercana a su origen, entonces los materiales son más pesados y de mayor tamaño, ¿no? exactamente, por eso Eugenio Bustos también tiene suelos un poquito más profundos, porque el corazón de Eugenio Bustos sería esto y está en el cono medio, y en cambio Altamira está prácticamente el 90% está en el proximal. ¿Sí? Exacto. Con la ampliación sí agarraron unas fincas de acá que están en cono medio. Bueno, clima. Bueno, lluvia 300 milímetros al año. Este año llovieron 300 milímetros en febrero, creo. Una locura lo que llovió. Tenemos un periodo de heladas que va del 10 de noviembre al 14 de abril. Esto es importante porque empezamos a florecer en octubre, noviembre. Entonces, ahí es donde tenemos problemitas nosotros para lograr rendimientos altos. Escala Winkler, me parece que deberían estar todos familiarizados con esto. Es una escala del 1 al 5 para describir, digamos, nivel de zona de frío por este hombre Winkler. Acá puse unos ejemplos más o menos. En la escala 1 estaría Bordeaux, Champagne, bueno, en este orden, ¿no? Champagne siendo más frío que Burdeos. Y Gualtallarí estaría en zona 2, Altamira estaría en zona 3. Obviamente hay grises, ¿no? Ahora le voy a mostrar por qué. Esto es, Son guías, ¿no? Como para son, entender diferencias son, son, climáticas. son- son guías para entender que estamos cerca de Chianti y Barolo y lejos de Champaña, digamos, Exacto. o de Jerez para el otro lado, ¿no? Eh, Esto es interesante, este mapa, porque es escala Winkler 2 y 3. Esto fue, creo que año 2019. Y van a ver que además de que los suelos se hacen más profundos en la consulta, también hace más calor. Lo mismo que en Eugenio Bustos. ¿Sí? Es un poquito más caliente que Altamira. Lo que pasa es que Eugenio Bustos es más frío en primavera todavía que Altamira, por nos podemos meter a explicarlo, pero lo vamos a pasar rápido, digamos, y por eso hay mucho que dice que es una zona muy fría, qué sé yo, pero en realidad es frío en primavera, en floración. Lo que nos importa si una zona es fría o no es en maduración, no tanto en Claro. la floración. Obviamente que el frío en floración marca, y yo ya se los dije 3 veces que marca, digamos, que tenés problemas, tenés racimos corridos, tenés pocos kilos, entonces sí que marca de alguna manera, pero cuando hablamos de zona fría es qué pasa cuando la uva está madurando, ¿no? Me Eh, encanta este cuadro porque es muy representativo de eso que dijiste. Exactamente. Esto es, digamos, adentro de San Carlos, los indios es más frío, que como yo le dije, va muy relacionado con la altura. Está en 1120, Altamira está alrededor de casi entre 1100 y 1050, el Cepillo está de 1050 para abajo, Eugenio Bustos y la consulta, mientras te vas alejando de la altitud, se va haciendo más cálido.
¿no? Suelos. Bien. Esto sería un corte transversal de un suelo de Altamira. Es así heterogéneo. O sea, nosotros tenemos un horizonte 1 y un horizonte 2, por simplificarlo, ¿no? Hay más complejidades, pero lo vamos a mantener ahí. En el horizonte 1 hay depósitos más livianos, en nuestra zona, franco arenoso, arenoso franco. No llegamos, hay algunas poquitas partes con limo, que es más pesado, y arcilla no hay. Granulometría de suelo, arena, ¿no? Arenoso franco, franco arenoso, franco, limo, arcilla, de liviano a pesado, de drenante a absorbente. ¿Sí? Lo digo una vez más, esto es importante porque hay un poco de confusión Dale. con este tema. Lo repito, entonces tenemos en la cúspide de lo liviano, arena, arenoso franco, franco arenoso, o sea que el arenoso franco está cerca de la arena, el franco arenoso está cerca del franco, franco, limo, arcilla. Eso sería un resumen de 5, digamos, componentes de H1, de Horizonte 1, que encontramos en Mendoza. Por ejemplo, hay lugares de Gualtallarí súper arenosos, Agrelo es más limoso. Nosotros en Altamira tenemos arenoso franco, franco arenoso, o sea, extendiendo a lo ligero, digamos. Y bueno, y ese horizonte 1 es variable, como ven acá, es caprichosísimo, y esto va a ser, y esto es lo que vamos ahora, les voy a mostrar con detalle, que es cómo cosechamos distintos los suelos, digamos. Si vos Juanja, tenés una... perdón, Sí, te hago volver atrás al esquema este. El vino que estamos probando hoy, y que de paso yo no lo dije, pero creo que ya saben, pueden empezar a probarlo y después lo vamos a comentar. Ese vino viene de un suelo con un horizonte 1 más chico, más profundo. súper ¿En chico el dónde estaría horizonte. ubicado acá? Sería esta del centro, ¿no? Estaría Ok. acá, ¿sí? Ahora voy a ir con fotos y lo van a entender bien. Pero voy del más general que, digamos, si yo tengo una viña plantada acá y una viña plantada acá, voy a tener dos vigores distintos, dos rendimientos distintos, Momento de cosecha. dos frutas distintas, por ende, momento de cosecha distinto, por ende, vino distinto. Y en eso es lo que vamos a entrar ahora con más detalle. Ahora vamos digamos, ya hablé un poquito de Altamira general, ahora vamos a las dos fincas que tenemos nosotros. Esta división que hice acá en azul es el canal Uco. Por acá está el embalse del río Tunuyán, sigan mi mouse, y viene y se mete por acá. Como la pendiente, Altamira tiene pendiente norte, lo que estaba regado en la Altamira norte o Altamira tradicional, todavía no hay mucha, no nos ponemos de acuerdo, no sé nunca bien cómo decirlo, pero son las dos maneras, o Altamira norte o Altamira tradicional, Altamira nueva, Altamira sur. Toda la Altamira norte está regada desde el canal de Uco hacia el norte porque la pendiente va para allá. Entonces, el riego por manto o tradicional, solamente, no podíamos mandarlo para acá, porque es en subida, el agua no sube, siempre baja. Entonces, y por eso van a ver que está recontraplantada y este mosaico es el que no van a encontrar en los lugares nuevos más grandes. ¿Sí? Y mucho frutal también históricamente ahí en Altamira Norte, ¿no? Sí, sí, frutales también. Al sur del canal hay proyectos más nuevos que esto sería más equivalente a la situación que hay en Gualtallarí, San Pablo, Chacas, etcétera, etcétera, fincas más grandes, ¿no? de empresas quizá más grandes. En este caso está más o menos repartido, pero son proyectos grandes y se ve, esto es una finca, esto es otra finca, esto es otra finca, digamos, son proyectos grandes. Acá, vos tenés un productor acá, otro acá, otro acá, otro acá, ¿sí? Son mucho más chiquitas las fincas. Tiene sus pros y sus contras, no estoy diciendo que los otros sean unos caretas, todo mal, es más, nosotros tenemos algunas contras como que nos cuesta más encontrar una identidad, creo yo, en Altamira, porque la diversidad de productores, digamos,
es demasiado grande, entonces también creo que por eso es más difícil a veces encontrar una Altamira. Obviamente hay un grupo de productores que hacen las cosas más o menos parecidas y empezás a tener una sensación de Altamira, pero digamos, tiene su complejidad estar tan repartido también. No digo que sea solo bueno. Bueno, como les contaba, bueno, en la Altamira Sur hay muy pocos productores. Bueno, en realidad este cono es la IG original. La IG de ahora se extiende un poquito más por acá abajo. Pero creo que somos 6 productores nada más en la Altamira Sur. Está un productor acá de uva, Zucardi, esto es Piedra Infinita, esto es Finca Las Piedras Nuestra, esto es un productor, Ana Blanco, productora. Esto es una finca que está plantando ahora Mendel, una finca grande, muy linda. Esto es Finca Bet de 2 kilómetros. Esto es Jardín Altamira de Alto Las Hormigas, y no hay más, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 productores. Entonces, esta parte creo que va a ser más fácil por ahí quizá encontrar una identidad, porque somos 7 nada más, y también con muchas cosas en común de estos productores que nombré. Esta finca, bueno, Finca Las Piedras, que es el vino que vamos a probar hoy, es de Finca Las Piedras. Tenemos en Altamira Sur, y Finca Perico es la finca de la familia tradicional que está en la Altamira Norte. Entonces nosotros tenemos finca en los 2 lugares. El otro que tiene finca en los 2 lugares es Zucardi, y nadie más tiene finca de los 2 lados. Catena, Chandón, Salentein, bueno, y algunos. Chandón tiene mucha finca en Altamira, pero siempre en Altamira Norte. Y Catena también. Si sumamos Catena, Caro y alguna finca más, Nicasia y la de Caro, y no sé si tenía alguna más, están todas por acá arriba, en Altamira Norte. La zona más tradicional. La zona más tradicional. Esta división la hago porque realmente nosotros, por lo menos, y yo me meto, si bien sé un montón de lo que pasa en nuestras fincas porque tengo mucha relación con Guille, que ha visto calicatas en toda Altamira, todo lo que hablo ahora es de las 2 fincas nuestras, más alguna información que tengo ahí dando vueltas, digamos, pero ya me enfoco en estas 2. Y voy a hablar de la diferencia de estas 2 fincas, que podemos trazar un paralelismo entre Altamira Sur y Altamira Norte en general, digamos. Finca Las Piedras. Por eso se llama Las Piedras. Si han visto el Finca Suárez Malbec, Laura, ¿lo tenés ahí atrás? No, el Malbec. No, tengo el semillón nada más. No. Bueno, van a ver que esta es la etiqueta del vino. Aprovecho y te interrumpo un segundo, porque quería decir hace rato algo y me estoy olvidando. No se pierdan de ir a la web de Finca Suárez y verse completito un video que hay, que está no solo hermoso, sino que tiene muchísima información muy valiosa. Eso quería decir. Buenísimo. Bueno, Finca Las Piedras. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Vengo bien? ¿Qué hora es? Dale, estamos bien, estamos bien. Bueno, bien. Por ahí nos atrasamos, extendemos un poco, pero me parece que vale, está bueno, ahora, punto aparte, vamos a ir súper adentro de las fincas. Y lo que les voy a mostrar ahora son imágenes de un trabajo que hicimos con Guille Corona, un trabajo súper, súper en profundidad, ahora van a ver por qué. Lo hicimos durante la pandemia. Guille estuvo viniendo, creo que todos los sábados de casi 2 meses, a hacer calicatas y relevar información. Y lo que les voy a mostrar ahora es exactamente el trabajo que hicimos con Guille. Que por otro lado, quiero remarcar que es un animal y que me interesaba muchísimo hacerlo con él, con un argentino, con un mendocino, y no con un asesor internacional que viene acá, se toma un avión, está una semana, y han hecho cada desastre que realmente han confundido más de lo que han profundizado, ¿no? En muchos casos, esto lo digo porque, y sí, es lógico, si un tipo viene una semana, con Guille estuvimos 2 meses metiéndonos en pozos en la finca, y esa es la diferencia, ¿no? No es que soy un nacionalista al pedo, digamos, valorizar lo que tenemos acá. ¿Y por qué? Por conocimiento, y porque podemos llegar a un nivel de profundidad mejor que con un tipo que se toma un avión y llega un par de días, ¿no? Bueno, ¿qué hicimos con esta finca?
Eh, esta es una foto satelital antes de la plantación, o sea, virgen. Y como van a ver, ya no está Piedra Infinita, no está el otro, no está Finca Bet, digamos, acá habían unos frutales nomás, y acá no había nada plantado. ¿Sí? Entonces, Guille descubre, si van a ver que hay como unos verdes ahí atrás, unas manchas verdes, eso básicamente marca suelo profundo y por ende, o sea, más vegetación nativa marca que ahí hay un suelo más profundo y que retiene más agua, y por eso la vegetación se manifiesta ahí y no acá, ¿no? Es el primer lineamiento que hace Guille, estos canales grandes que se ven a simple vista, y el laburo que hacemos luego, a mucho más profundidad, es lo que le permite ver qué pasaba en estos canales internos. Y esto es muy importante en esta finca porque van a ver, estos canales van a marcar muchísimo el suelo. En el caso de Altamira Sur, lo que nos pasa a nosotros por ahí acá, y según lo que he visto en Piedra Infinita y también en lo de Quique, que también vi en Finca Bet, que vi muchas calicatas, en este lado son bastante extremos los suelos. Para generalizar tenés piedra superficial y suelo profundo. En cambio, al sur del canal, perdón, al norte del canal hay mucho más suelo intermedio. Nosotros en la finca Perico tenemos mucho suelo a 40-50 centímetros, y en esta finca tenemos mucho a 0 y mucho a 1,50 de horizonte 1, ¿no? Eso va a hacer que lo que también parece una de las diferencias importantes entre un lado y el otro. Acá ven lo que les decía, se ve mejor la mancha de vigor de flora nativa que marca los canales, los cauces originales. ¿Sí? Esto ya es con la finca plantada. Y también vemos algunas relaciones entre el vigor del viñedo y ya los cauces esos que están dibujados, como acá. Acá esta mancha de acá, verde, que acompaña con vigor el antiguo canal, ¿no? O acá. ¿Sí? Bien. A este primer estudio que hicimos, que hizo Guille, obviamente, o sea, que hizo Guille de empezar a eliminar los cauces naturales, le superponemos el estudio de conductividad. La conductividad básicamente pasa un cuatriciclo peinando hilera tras hilera y escupe un mapa que es un mapa referencial. O sea, sí, o sea, no te está diciendo, acá hay piedra, acá hay suelo profundo, el verde es profundo, es una cuestión de, no me sale la palabra, ¿sí? De referencia, digamos. O sea, No es tu única herramienta para determinar el no, mapeo pero de suelo de una lo finca, que, ¿no? lo que quiero decir es que esta información es muy incompleta, es solamente Claro. referencial de un elemento que es que mide la electroconductividad. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de por qué, y es una herramienta que a veces puede engañar incluso. Hay veces que te muestra mucho lo que pasa en el suelo y hay veces que te engaña. Por ejemplo acá. El cuadro 1, que de acá es el vino que vamos a tomar, ven que está mucho más rojo y acá está mucho más azul. Bueno, acá probablemente se haya regado el día, no sé, se haya regado antes de que, más cerca de que haya pasado el cuatriciclo a hacer la toma de muestra, y por eso marca un valor que está fuera de la finca. Esto parecería Entiendo. ser, en teoría es que Porque todo suelo vamos, profundo, y no. claro, eso vamos a aclararle a los chicos, por ahí no tienen todos la idea de cómo interpretar este mapa. En teoría, los rojos y anaranjados son suelos más profundos, es decir, la piedra está a mayor profundidad, y los celestes, azules, ya son con la piedra más en superficie. Lo que Juanfa está diciendo, que esto puede dar lecturas erróneas, si justo se regó recién te va a mostrar un suelo más profundo, y no necesariamente va a ser así. Es eso lo que... Sí, es exacto, por eso digo es referencial. Si esto, adentro de este mismo cuadro, esto va a ser más profundo que esto. Eso seguro, digamos. Pero esto, Comparativamente sí te da esa idea. Okay. referencia acá, pero no es, digamos, la conductividad es
una herramienta que hay que saber usar. Y esto lo remarco porque vuelvo a los asesores internacionales, han hecho mucho mapa mirando la conductividad y nada más, con Claro. 2, 3 calicatas. Entonces, después quedan los polígonos o las parcelas, son muy inexactas. Para terminar de comprobar esto, hay que hacer esto, calicatas. Y estas son, todos esos puntitos negros son las calicatas que hicimos. Más de 7 Algunas. por hectárea, que es una densidad muy, muy, muy alta. Arrancamos por 5 calicatas por hectárea, que también es una densidad alta, y Guille tenía algunas dudas, y yo le dije, dale, hagamos las que necesites, porque es una vez que hay que hacer esto, nada más. Entonces ya está, vamos y lo hacemos a fondo. Entonces, yo quería quedarme seguro de que tengo las parcelas bien separadas, o sea, bien, bien marcadas, porque después viene todo, tener las parcelas marcadas es el 5%, 10%, 15% si querés, después viene todo otro mundo de decisiones agronómicas, sinológicas, pero que si no tenés las parcelas separadas es difícil sacar conclusiones. No Entonces yo conoces quería, sobre qué estás trabajando, qué vas a hacer después. exactamente, ¿cómo vas a hacer ensayos de raspón si son suelos distintos? O sea, yo ahora hago ensayo de raspón, ensayo de punto de madurez sobre un suelo que sé exactamente qué es. Entonces, yo quería arrancar con esa información súper precisa. Ahora se me viene todo un planeta y años de investigación, pero sobre una base sólida, digamos. Claro. Bueno, estas son todas las calicatas que hicimos. Y esto es ya el mapa de suelos al que llegamos, digamos, siendo violeta superficial, rojo profundo y los intermedios, ¿no? Acá entre este violeta y este rojo, este sería la escala gradiente hacia de superficial a profundo. Y Acá marcanos por favor de nuevo de dónde es el vino que estamos nosotros tomando. vamos, va a ser de acá y de acá. Entonces, estos puntitos de colores, que antes eran negros las calicatas, ahora tienen colores, y esto es algo muy lindo que hicimos, que es el color rojo, son niveles de calcario, siendo el color rojo muy alto, alto, medio, bajo y nulo. Entonces, donde ven los puntitos rojos, sería un supercalcario, digamos. Esos suelos de un horizonte muy, muy cortito y después la piedra enseguida, el reventón de Exact, piedras. exactamente. Y en el caso de esta finca, porque en la otra finca, vamos a hablar del vino, es sobre esta finca, pero después quiero contaros un poquito lo que pasa en la otra finca, porque cambia totalmente. Cambian las escalas, cambian las referencias, y en esta finca, que por general no, casi siempre, el calcario está en el suelo superficial, en la otra finca no pasa lo mismo. Este es el mapa de carbonato de calcio de la finca. Es un mapa de calcario, siendo 5 el más calcario, 1 nulo. ¿Por qué? Porque acá es un suelo profundo y las raíces no van a encontrar nunca un material carbonato de calcio. Lo que nosotros vamos a probar es esto, todo 5, o con gran porcentaje de 5. Bueno, estos son los distintas calicatas. Grava sería eso que yo les digo, que la piedra llega hasta arriba. Altamira, le llamamos al suelo Altamira, es un suelo que tiene un poquito de suelo y abajo las piedras. Después tenemos un suelo intermedio donde las piedras aparecen a los 60-70 centímetros y un suelo profundo donde las raíces no ven las piedras. Estas son las parcelas que dibujamos con estos 4 suelos. Le quedó nombre Gravas, pero ahora es calcario, digamos, porque justamente es coincidente, digamos. Entonces tenemos estas situaciones, y como ven, como yo les dije al principio, y tenemos bastante profundo también, es muy esquizofrénico el suelo de esta finca. ¿Ven? Superficial, profundo, superficial, intermedios, superficial, profundo. Digamos, es muy así. En la otra finca cambia. Ahora, si tenemos tiempo, les voy a mostrar.
Bien, estas son las parcelas, digamos. Yo cuando vi esto dije, uy, esto no lo voy a poder cosechar. Es muy difícil poder cosechar o trabajar por separado. Entonces lo que le pedí a Guille es que hagamos algo que se va a ver menos orgánico, pero más real a la hora de cosecharlo. O sea, en vez de seguir todas las curvas exactas de lo que es así, lo hicimos por claros. Claros son parantes que juntan 6 o 7 plantas, dependiendo de la densidad de plantación. Entonces, me quedan unas parcelas más dentadas, pero mucho más fáciles después de trabajar y reconocer, ¿no? Porque cuando en vendimia vos venís acá y esto, que son 40 hileras, y están cosechando 15 personas, tenés que uno por uno explicarle, contarle, mostrarle qué es lo que vas a hacer, porque si no, te arrasan con todo Claro. y vos hiciste tu dibujo orgánico, hermoso en el mapa, pero después no lo podés llevar a cabo. Entonces, yo para mí hacerlo por claros me pierdo algo de precisión, en realidad teórica, pero gano mucha precisión práctica. Y como les contaba, ven, estas son mis parcelas dentadas. Ah, ok. ¿Entendés? ¿Se entendió lo que dije recién? O sea, Sí, sí, sí. O sea, estás superponiendo eh, la teoría que tenés en el mapa, que es real, pero con la práctica de trabajo que sea de una manera claro. que se pueda hacer. Entonces, el cuadro 1 mío de Malbec es esto de acá, es ven esta punta del triangulito y este pedazo supercalcario acá arriba, y yo cuando lo paso a parcela real, me queda dentado así. ¿Ven? Perfecto. Porque estos son los claros. Entonces yo cuando acá tomo un cosechador, toma esta hilera, yo le digo, te vas hasta el claro 10 y volvés hasta el 6. Y estos 4 no lo Practiquísimo. cosechás. ¿Sí? Por eso tienen este dibujo no tan orgánico, pero práctico y me ayudó muchísimo a lograrlo, a cosechar A bien. implementarlo, claro. Claro, y estas son mis parcelas en esta finca. Están medio borroneados, pero esto de acá es Chardonnay, esto de acá es Pinot Noir. En Chardonnay tengo una gran parte supercalcárea y una parte profunda. Yo este año coseché todo esto para el Rocamadre Blanco y esto lo vendí. Eh, Acá el Pinot también, tengo dos Pinot Noir. Esto sería un suelo Gravas y esto sería el suelo Altamira. Entonces hice un Gravas y un Altamira. Este año lo vamos a poder probar, con suerte más adelante. No es fácil cosechar esto, es un laburo interesante. Bueno, este es el suelo de lo que vamos a probar ahora, virgen sin plantar. Nosotros tenemos ahí un par de hectáreas sin plantar y está buenísimo. Primero que no quiero tener calicatas abiertas porque las plantas, digamos, las raíces no le gusta ni la luz ni el aire, entonces me hice una calicata en un suelo sin plantar para entenderlo. La viña está plantada sobre esto, ¿sí? O sea, no hay suelo. Juanpa, para los que ya estamos probando el vino, este Sí. suelo, o sea, ya sabemos, Altamira, ya dijimos, está a 1100 metros sobre el nivel del mar, estamos en una escala de frescura dentro de lo que es Winkler, pero ¿qué le aporta un suelo así al vino? A ver si lo vamos encontrando. Concentración, Ujú. porque estas plantas, bueno, perdón, este es el suelo, la viña sobre ese suelo, ¿no? Porque las plantas tienen que luchar para sobrevivir y dan menos racimos que en el suelo profundo, la piel es más gruesa, entonces te va a dar un tipo de tanino y concentración, seguro. ¿Y el Nosotros, calcáreo? bueno, y el calcario textura, la textura de calcario, que no se sabe técnicamente cómo se traduce, pero el calcario, los vinos de calcario se sienten en la boca determinada granulometría o tipo de textura que para mí es bastante clara y no sé, no la puedo explicar y nadie la puede explicar, pero bueno, si me lo meto en la boca y lo siento, me alcanza. Y que está súper presente, está clarísimo Sí, en este vino. Esa sí. rugosidad, esa sensación polvorienta, si se quiere, todo eso se asocia a la presencia del mineral este que es el calcario. Sí. Este calcario que estamos hablando ahora es el caliche blanco. ¿Sí? El caliche blanco se genera entre piedras de granito. Es como que, a ver, otra cosa que quiero marcar. El calcario, no, por lo menos en Altamira, no es fondo marino.
es material la palabra que se usa en geología es meteorizado con el tiempo, con eventos físicos y químicos naturales, calor, frío, lluvia, etcétera, etcétera. Esto que ven acá, que es supercalcáreo, digamos, es un mantecol de carbonato de calcio, fue arena, fue este suelo franco arenoso, limoso, con piedritas chiquitas que se fueron descomponiendo y transformándose en calcario. O sea, el calcario necesita tiempo para generarse. Por eso es que esto lo vamos a encontrar en las partes pedregosas. A ver, y vuelvo bastante para atrás para que entiendan esto. ¿Es lo que uno encuentra como cementado alrededor de las piedras? Exactamente, exactamente. Pero no es otra cosa que el mismo piedras y arenas y francos Está como arenosos compactado. descompuesto y transformado en calcario. Ahora, si eso necesita tiempo para generarse, es por eso que en esta finca lo vamos a encontrar en las partes superficiales, porque por acá pasaba agua, ¿sí? O sea, cuando ven esto era una costa de uno de estos canales que veíamos antes, ¿sí? Y por acá pasaba agua. Entonces, cuando deja de pasar agua y por depósitos fluviales o eólicos se llena este horizonte 1, es material más nuevo que esto, que estuvo siendo costa de canal durante mucho tiempo. Y es por eso que el carbonato de calcio necesita tiempo y se genera en estos suelos superficiales y no en los suelos profundos. ¿Sí? Si vemos, estos eran los canales, las costas, Guille le dice los albardones. Es como que acá pasaba agua y esto quedó esa costita. Entonces ahí eso con tiempo, con temperatura, lluvia, etcétera, etcétera, se transforma ese material en carbonato de calcio. Y llega a ser bastante denso en algunos lugares. Eso es súper calcario. Todo esto estas son dos piedras, pero todo esto ya es una capa de arena y transformada en carbonato de calcio, ¿no? Y ven cómo las raíces lo pasan y se abrazan mucho a este calcario, porque este calcario lo que tiene, le gusta a las raíces porque es como una esponja, absorbe agua. Entonces las raíces se pegan ahí porque básicamente encuentran agua. ¿Ven? Esto es lo que Juanpa, les acá decía. tengo una Sí, pregunta. Nos preguntan si en todo Altamira el calcario no es sedimento de origen marino o si solamente en la finca de la cual estás hablando. toda Altamira. Esto también es una parcela de un carbonato, pero recontra remil carbonato. Es una capa, bien, todo esto es carbonato de calcio concentradísimo. Y está, ven, entre las piedras y en estos quiebres es donde se meten las raíces, ven Y todas la las raicillas que... profundidad de esas raíces también. La profundidad de las raíces y la profundidad del carbonato. Esta parcela yo ahora la separé como una parcela distinta, porque tampoco es común ver 1,5 metros de carbonato nivel 5 de profundo. Siempre está por esta zona no tan largo. Entonces, esta es una parcela, ¿qué es esto? Bien. Esta esquina amarilla, este año va a ser un vino Ah, separado. Lo ¿y estoy ahí cosechando, Malbec? Malbec, lo estoy cosechando mañana esto. Estoy muy entusiasmado con esa esquina porque cuando vi este suelo dije, mamá, y las raíces, aparte, lleno de raíces, o sea, Claro. el carbonato también para que haya esta transmisión de energía, de electricidad, tenés que tener raíces sanas y que estén ahí, ¿no? Porque si no tenés un sistema radicular bueno, ese carbonato no significa nada, por otro lado, ¿no? Claro. Bueno, el vino que estamos tomando viene de esos suelos que estuvimos hablando recién, básicamente. Y grita, soy de Altamira, ¿eh? Y este es un vino 2019 y no tiene corrección de acidez. Una cosecha fresca y seca, ¿verdad? Sí, lindo año, lindo año. Bien. ¿Y querés Bueno, contarnos un poquito de la elaboración?
La elaboración es súper tradicional, es en pileta. Estos son 7.000 kilos de uva fermentados en una pileta de una bodeguita vieja, que es donde yo hago gran parte de los vinos. Sin, la verdad que sin muchos controles, o sea, yo siempre cosecho temprano y la uva y molemos temprano, y la uva no tiene que viajar hasta Mendoza ni nada, entonces la bodega está en la consulta, y realmente cuando molemos el mosto está helado, está frío. O sea que ni siquiera lo pasamos por un inferior de vendimia, nada. Ujú. Molemos, así llenamos la pileta y no tocamos hasta que arranca a fermentar solo. Y después me gusta fermentar con temperaturas tirando altas, entonces básicamente este vino le prendemos el frío cuando quiere subir mucho, y nada más. No tiene sangría, no tiene levaduras, no tiene nutrientes, no tiene enzimas, no tiene nada. Así fermenta. También lo descubamos bastante rápido. O sea, ni bien termina de fermentar, en general estamos descubando, no hacemos maceración post-fermentativa. Ujú. Eh, Podría ganar un poquito más en textura. Ahora estoy macerando un cachitín más, pero 1 o 2 días, no es que hago 10 días de maceración, muy poquito. Se puede ganar un poco más en textura, pero también se gana mucho en ese sabor a ollejo que no me gusta mucho de los vinos que tienen mucha maceración. Empezás a sentir a gusto a uva, y no me Claro. gusta eso. O sea, me aleja del origen la maceración muy extendida. Prefiero pecar de macerar poco que de macerar mucho, digamos. O sea, eso es como una regla que tengo, digamos. O Y sea, se empieza a perder también la impronta del lugar y del año también, ¿no? Se empieza como a estandarizar todo. sí, ahora si lo pasamos a términos sensoriales, es el sabor que se pierde por este gusto a uva. Lo mismo pasa con los vinos naranjos que están muy macerados, que empiezan a tener esta nota de té verde, digamos, que lo hace, para mí, algo rústico y que te aleja del origen. Con los tintos pasa lo mismo. No sé si tengo una nota tan clara. Mi nota es piel de uva, digamos, Ujú. que se empieza a sentir muy fuerte. Deja de tener fruta roja, deja de tener cosas que se transforman por la maceración, a tener gusto a uva. Y O sea, tenés más que perder que ganar, ¿no? sí, sí. Pero bueno, son estilos. Eh, y después tiene una crianza en barricas usadas de 12 meses. Bien. Está fantástico. ¿Vinificás racimo completo o despalillado? Eh, Eso es algo que tengo que profundizar un poco más. Racimo completo, digamos, sin pisar, no me gusta. No me gusta porque se genera algo de maceración carbónica, y yo creo que a nosotros nos sobra fruta. Yo regalo fruta, digamos, hago cosas para tener menos fruta en el vino y tener más austeridad. Por ejemplo, usar raspón, no hacer maceración carbónica, y vuelvo a esa fermentación con temperatura tirando alta, porque también si vos fermentas a temperatura baja te conserva más fruta, o te hace más frutoso el vino, y no estoy buscando eso en particular. Entonces, esas son cositas sí, manos de enología, digamos, o decisiones enológicas para el estilo, digamos. Claro. Ahora, este vino sí tiene, para ir respondiendo a la pregunta, o sea, no tiro el racimo entero, yo despalillo y tiro el raspón equivalente a lo que quiero poner. O sea, si quiero, por ejemplo, poner 10% de racimo entero, entre comillas, si son 10 vines, un vin, digamos, si la pileta es 10 vines, un vin de eso que despalillé, agarro todo el escobajo que sale y lo echo a la pileta. Claro. Es Con el como que escobajo aparte, pero habiendo despalillado previamente, Exactamente, exactamente. para Yo, justamente yo que no se produzca la maceración carbónica. exactamente. Digamos, cuando yo hago los vinos acá en la finca, en la bodeguita esa que les mostré, los piso, tiro el racimo entero y lo piso. Y después le tiro arriba la uva despalillada. Obviamente en una Bien, pileta más grande no podés pisarlo, por eso hago eso, digamos, lo despalillo y le devuelvo el raspón. clarísimo. Algo más, algo más del vino.
antes de que les quiero pasar a medio como hacer un punto aparte y quiero mostrarles un poco de la otra finca que es muy distinta y estoy muy entusiasmado con algo que descubrimos hace poco. Dale que ya estamos en tiempo. Queremos que hagan preguntas a vivo, con el Bueno, micrófono. Pero dale, dale, dale. Ay, no. trato de resumirles en 2 minutos esto rápido, y porque encontramos, bueno, este es el mismo laburo, va a ir mucho más rápido que hicimos en la Finca Las Piedras, en Finca Perico, en algunos cuarteles. No todo, porque primero que esta finca es grande y hay partes que son de mi primo y hay partes que son nuestras, y tampoco llegué a hacer toda la finca. Lo mismo, ¿no? Cauces, ya van a ver acá que hay diferencias. Los cauces no son tan regulares como el otro que era tac, tac, Más tac, sino que desordenado. Sí. es más desordenado y hay lugares más grandes sin cauce. Nivel de calicatas similar, digamos, bastante intenso. Estos son los mapas, digamos, de las parcelas orgánicas, digamos, por tipo de suelo exacto, y estas son ¿se acuerdan? Las calicatas con niveles de calcario. Y como van a ver, acá hay lugares que son todo rojo, o sea, supercalcario, extensiones muy largas, que eso no nos pasaba en la finca Las Piedras, donde era supercalcario profundo, supercalcario profundo. Acá tenemos Claro. 3 hectáreas de supercalcario. Wow. Sí, y acá este cuadro es Malbec completo, directamente. Y aparece otro tipo de carbonato de calcio, o aparece carbonato de calcio en otra forma, quiero decir. En esta finca, que lo que estoy muy entusiasmado con esto, es porque, bueno, primero que lo descubrí hace poco, lo descubrimos hace poco, y que es algo raro en Altamira. Este calcario, que le decimos caliche rosa, es más común en Gualtallarí, en la parte del Sí. monasterio, en algunos lugares del Cepillo también. Es distinto al caliche blanco, ahora les explico por qué. Y en esta finca, según Guille y Martín Di Stefano, y Martín es el agrónomo de Zucardi, esta finca de acá es Costa Canaluco, y esta finca de acá es Los Membrillos, de Zucardi, y ellos en estas dos fincas no tienen este suelo, y según Guille, en toda la finca de Chandón y todas las calicatas que vio de Altamira, que vio miles, es en la única finca en la que está este tipo de carbonato de calcio. Y eso me tiene muy entusiasmado, porque mi idea de vinos, y vuelvo a los vinos, es poder hacer, a mí me interesa tener un vino distinto, con identidad, más que un vino perfecto. Entonces, si yo descubro que tengo algo de Altamira que los demás no lo tienen, ese va a ser mi vino. Y después le tengo que encontrar la vuelta cómo hacer para que ese sea el mejor vino posible dentro de ese tipo de suelo y esa característica. Entonces, este año 2021 me cambió muchísimo la película en relación a esta finca. La otra finca, si bien yo ya había hecho algunas calicatas a simple vista, yo ya estaba haciendo cosechas por suelo, es más, este vino es 2019, y fue antes de hacer el estudio con Guille, y está hecho con una precisión muy alta, según lo que después hicimos con Guille, porque esa finca, ser tan extrema, superficial y profundo, se ve en campo, prácticamente. No hace falta hacer tantas calicatas para entender lo que pasa en la finca. Esta finca es distinta, siempre hay algo de suelo, todo esto tiene en general entre 30 y 40 centímetros de profundidad siempre, y después tenés a 60 o tenés a 20, pero en general tenés 30 o 40 centímetros de horizonte 1 en toda la finca. Y por eso es que esto lo pudimos descubrir haciendo las calicatas. Si no, en campo no lo ves. Bueno, entonces les presento al caliche rosa. Ven esto es el mapa de carbonato, y no teníamos, esto es una mancha de 3 hectáreas de carbonato. Y esto no pasaba en la otra finca. Y esto Claro. también es casi 1,5 hectáreas de carbonato completo. Este es mi Chardonnay, que este año, esto es el caliche rosa que les voy a mostrar en las fotos. Se han probado Finca Suárez Chardonnay y Finca Suárez Blanco de Parcela. Yo hacía el blanco de parcela de acá, que también tenía carbonato, pero ahora, este año, a partir del 2021, lo estoy haciendo de esto que era súper, súper carbonato, muchísimo. Y era una mancha más grande homogénea, entonces este año yo coseché esto para mi blanco de parcela, y esto es para el Finca Suárez Chardonnay, ¿sí?
Yo acá me está. sonrío porque la diversidad que hay en Altamira no deja de sorprendernos, Es es tremendo, impresionante. es tremendo, es tremendo. Juanfa, ¿qué es el caliche rosa? Y acá nos están preguntando qué característica le aporta el vino, o sea, qué Bueno, diferencia. ¿qué característica le aporta? Lo voy a descubrir a partir de este año. Tengo una Okay. intuición y por charlas con Martín, porque en Zucardi tienen digamos, esto muy bien hecho también. En Monasterio. Claro, en la finca de Gualtallarí, no me acuerdo el nombre, tienen mucho de este suelo y bueno, sé que están muy entusiasmados con los vinos que están dando de ese suelo. Y bueno, es que vos ves el suelo y decís, puta, acá tiene que pasar algo. ¿Qué me imagino yo? Un vino completo, un vino Con con más volumen tanino, quizás, sí, con más más volumen y más volumen pero largo. textura, claro. Un vino con mucha textura, con más volumen y más largo. Estos suelos tienen que ser más antiguos, porque, ¿se acuerdan lo que yo les dije que el calcario no era otra cosa que otro material meteorizado o transformado? Acá lo van a ver, si miren mi mouse, esto es una piedra de granito grande, y como está descompuesta, vos esto lo tocas y se deshace, y esto es un carbonato en proceso, ¿sí? Es una piedra desintegrándose para transformarse en carbonato. Esto de acá se ve que se tuvo un proceso más rápido y ya es un puro carbonato, como esto. ¿Ven? Esto es una mancha, es una extracción, ya no es una piedra recubierta, ya es una nueva piedra. Esa es la diferencia entre el caliche rosa y el caliche blanco. ¿Sí? El Ok. caliche blanco es como una, a ver, es como una mayonesa que está entre las piedras, digamos. Queda horrible la mayonesa, pero es un elemento, y esto ya es una nueva piedra. Miren lo que pasa acá. Esto es súper interesante, porque esto es una capa, estos son como 50 centímetros de este caliche rosa, que aparte, la característica es que, por lo menos, y ahora sí hablo de esta finca, porque creo que en Gualtallarí ocurre también a suelo más superficial, por lo menos en esta finca, está entre las piedras y el horizonte 1, que eso también es una situación distinta con el caliche blanco. O sea, Ajá. esto de acá es el franco arenoso, arenoso franco, transformado. Estos básicamente son piedras comidas y transformadas y transformadas en esta nueva piedra. Pero acá pasa algo interesante, miren esto. Esto es una capa de, no sé, debe ser como de 50 centímetros de un material súper calcáreo, y por qué ella le decía que es como una nueva roca. Esto parecía como si fueran esquistos de esa roca, es esa misma roca fracturada, ¿se ve? Es como si Sí, fuera una pizarra de calcario. claro, como que empieza a saltar en distintas capitas así afiladas. Es una nueva piedra grande, y dentro de esta nueva piedra grande ya hay grietas y se sigue meteorizando, o sea, se creó esa piedra y ahora se quebró, y por ahí bajan las raíces. No podemos esperar para probar ese blanco de parcela, me dijiste que va a ser. No, sí, sí, está increíble, ya terminó de fermentar, es sal el vino, está buenísimo. Acá otro ejemplo rápido de qué es esta cosa tan compleja de entender y hermosa que es la meteorización. Es lo que les explicaba. Esta es una piedra de granito, toda alrededor, ven, esto es el caliche rosa, todo alrededor de caliche rosa. O sea, esta piedra en no sé cuánto tiempo más, 1.000.000 de años, 10 millones, 100, no sé cuánto, si yo no le hubiera hecho un agujero que seguramente acelera el proceso esto va a ser caliche rosa también. Miren, esta piedra es esta piedra. Ven que la arranco con 2 dedos y se descompone. Entonces, eso que algunos le dicen piedra podrida, digamos, es una piedra en descomposición, que esta foto la saqué porque es bien ilustrativo, acá está todo caliche rosa y esta piedra transformándose en caliche rosa. A mí esto me parece metafísico, no es una locura, o sea, es el tiempo, la demostración del tiempo en el suelo me parece muy poético, no sé, me encanta, y por eso también me gusta mucho este suelo. Bueno, eso es todo, ese es el caliche rosa. Un capo, Juanfa. No, la verdad que es, si tuviéramos que resumir, si querés dejar de compartir y así ya le damos pie a los que quieran preguntar. Eh, Altamira como lugar único, de mucha identidad, ni mejor ni peor que otros lugares, pero sí con esta
diversidad en pocos metros que nos hace encontrar tesoros a cada paso. Y que los vinos puedan hablar de eso, me parece lo que a todos nos entusiasma y nos emociona. Así que muchas gracias. No sé si alguien tiene preguntas, este es el momento para No. desmutearse. Y Dale, lo lindo que toda esta transformación que le hicimos en la pandemia para mí tuvo algunos efectos positivos, es medio egoísta decirlo, pero lo voy a decir igual. No, pudimos hacer este trabajo con Guille, yo me mudé a la finca básicamente, que tampoco podría haber hecho esto sin estar viviendo en la misma finca. claro. Y, y da la casualidad que marca esta parcelización o este comienzo de un viaje ahora de enología y de agronomía, con esta base sólida sobre qué conocimiento de suelos en los que estamos, con los 100 años de nosotros en Altamira. Este año cumplimos 100 años, así que para mí hacer este trabajo en el 1921 para mí es muy importante. O sea, es abrir un nuevo siglo con una información que nos va a poder hacer, creo, llegar a un nivel de identidad más profundo, ¿no? Es sumamente emocionante. Preguntas, ¿alguien tiene algo para preguntar? Levante la mano, acuérdense de ponerme el iconito, así vamos ordenados. Lo dejé bobos con tanto hablar. Fue súper completo. O comentarios sobre el vino. Habían preguntado cuántos litros, que no te la pasé, cuántos litros vinificás con los 7.000 kilogramos que entran en bodega. Una pileta de 4.000 litros. Ahí va, conciso. Tiene una pregunta Lautaro Molina. Vamos, Lautaro. ¿Qué tal? Sí, mi pregunta es, siempre me interesó la relación entre la temperatura de los suelos y el tipo de suelo, el drenaje, ¿no? Suponiendo que tenemos un suelo con mucho drenaje, sí conserva más la temperatura cuando está regado, cuando no está regado, con el tema del sol, o sea, toda esa relación temperatura, tipo de suelo y cómo repercute en el vino. Complicada, pero bien No, interesante. no, es fácil. Obviamente los suelos muy drenantes son los más calientes. Si vos no sé, los lugares estos como Colares en Lisboa, que la viña está plantada sobre la arena, son suelos recontra recálidos. Entonces, más drenante, más cálido. Ahora, nosotros tenemos, y por eso también madura antes, y este vino lo cosecho antes que el otro, porque madura antes. Ahora, para eso se pueden hacer cosas, por ejemplo, plantar verdeos, despampanar alto, cosas que favorezcan a tener un ambiente un poco más húmedo y más fresco. Nosotros hacemos un montón de esas cosas. O sea, despampanamos tarde, despampanamos alto y plantamos verdeos entre las hileras y también dejamos flora nativa para tener un ambiente un poco más fresco y el suelo más húmedo. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Rodri, nadie? No Mercedes hay quería nadie. hacer una pregunta y no se animó después, me parece. Dice que no. Bueno, yo Bueno. creo que ¿Me estamos... escuchan o no? Dale, Ah, sí, perfecto. Mercedes. No, perdóname. En realidad justo yo había preguntado lo del rafón. Ya fueron hechas mis preguntas, pero de paso Bueno. aprovecho un poco la ocasión para agradecerte mucho porque no sé si es que estás acostumbrado a exponer o es tu pasión, pero me pasó volando. Y justamente rescatar eso, preguntaba un poco lo del raspón porque me parece que haces un vino súper elegante, se nota que reflejas el suelo, además nos estuviste hablando casi que el 80% de lo que era el lugar, pero a la misma vez es todo súper elegante, porque hablabas mucho de los taninos y de un montón de cosas que tienen que ver con el lugar, pero había como cierto amargor, pero muy bien como alineado con ese contrapunto que uno busca en todo lo que hace. Así que, nada, por mi parte me quedo así como cuando uno va a ver una obra de teatro y salís como contento o de un recital. Así que aprovecho como mi espacio también para agradecerte mucho. Estuvo buenísimo. Bueno, gracias. Tenemos a María Jesús también que quiere preguntar. Hola, hola. Sí, Hola. yo con respecto al vino puntualmente, Sí.
que lo sentí, bueno, comparto lo que decía recién las chicas, te súper agradezco, súper claro todo, pero con respecto al vino tengo como una duda, le siento como un picor, y como que, si bien le siento cuerpo, como lo siento ligero, o sea, es muy fácil de tomar. ¿Eso vos lo relacionarías más con el suelo, el clima, todo? Sí, el clima, suelo, todo, y te agrego mucho estilo de la casa, porque yo este vino lo cosecho 15 días después y no es ligero. Y esa fruta roja o ese picor que puede ser algo de pimienta, no sé, algo especiadito Sí. que podés encontrar, se transforma en mermelada si lo cosechás más tarde, sí, o compota de algo. Entonces, el estilo de la casa es importante. Este vino tiene 13 y pico de alcohol y no llega a 14 y tiene acidez natural. Entonces, eso Altamira no te lo da solo. La mano del hombre es importante para terminar de cerrar el estilo, el tipo de Altamira, ¿no? Sí, porque aparte está súper equilibrada, está muy bueno. Y a mí, digamos, no estoy buscando un vino pesado, o sea, yo quiero un vino ligero. Quiero un vino ligero y largo y con textura. Esa es mi obsesión, mi búsqueda, digamos. No me interesa un vino pesado, me interesa más que sea más largo y texturado que el medio de la boca, digamos. Yo sacrifico medio de boca. Yo hacer una bomba con esto es re fácil, lo cosecho un mes después y chau, es una bomba. Te haces así, los cachetes te hacen así cuando te lo tomás. Pero no es lo que yo quiero, digamos. Se siente tal cual lo que decís. Bien, bueno, Gracias. Juanpa, gracias. Fue una clase magistral de Altamira. Nos llevaste allá por un rato, que bastante falta nos hace varios. Así que te agradezco muchísimo en nombre de la asociación, de los socios acá presentes, predisposición. Sé que estás en plena vendimia, complicado y corriendo de un lado para el otro. Tengo las manos de vendimia rotas y todas negras. Gracias, Juanpa. Cierra, Marce. Gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Juanpa. La verdad que es un placer escucharte siempre, la pasión que le pones a cada cosa que explicas. La verdad que fue súper enriquecedor. Te agradecemos mucho. Te agradecemos que apoyes a la asociación, siendo una bodega del tamaño que sabemos que es y con todo el esfuerzo que lleva. Te agradecemos el doble, porque sabemos que apostás a la sommeliería y eso nos da a nosotros. Así que gracias a todos los socios de todo el país que se sumaron a esta nueva Un Vino, una Historia, y nos vemos en la próxima. Gracias a todos, gracias Lauri, Rodrigo, todos los chicos de la asociación. Gracias, nos vemos la próxima. Adiós.